clausuramos esta jornada con una mesa redonda de lo más interesante sobre la estrategia internacional de Occidente, el fin de la Pax Americana. Y tenemos en línea al profesor Juan Luis Manfredi Sánchez. El profesor Manfredi es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde imparte periodismo y relaciones internacionales, pero actualmente está en Georgetown, en la prestigiosa Universidad de Georgetown, en la Cátedra Príncipe de Asturias. Vamos a destacar, no podemos desde luego extendernos en su currículum porque es muy amplio, pero vamos a destacar que ha tenido numerosos premios, reconocimientos nacionales e internacionales a su labor investigadora, a su mejor tesis doctoral, mejor artículo del año, mejor libro del año, y que ha escrito más de 15 libros y 80 artículos sobre materias tan variadas como relaciones internacionales y diplomacia, propaganda, comunicación y tecnología o riesgo político y orden liberal. Además, es bastante versátil el profesor Manfredi, colabora en 5 días, en otro periódico de Conversation, en otro medio de comunicación, perdón, en Castilla-La Mancha Radio, en Canal Sur, etcétera, además de ser miembro de consejos científicos varios, entre ellos el del Real Instituto Elcano, que como sabemos es un think tank muy prestigioso en España. Presento ya también, y ya le cedo la palabra al profesor Manfredi, a quien tengo aquí, no online desde luego, sino presencial, que es Miguel Ángel Benedicto Solsona, al que también muchos alumnos ya conoceréis porque ha sido invitado en más ocasiones a estas jornadas. Miguel Ángel Benedicto es triple licenciado, colecciona títulos, ¿no? Profesor Benedicto es licenciado en Derecho, en Periodismo y Ciencias Políticas. Preside la asociación Ideas y Debate. Actualmente está trabajando en The Objective, como sabemos, pues un periódico pues, bastante nuevo e innovador. Ha sido jefe de internacional en Telemadrid. Trabajó 6 años como consultor de políticas de comunicación para la Comisión Europea y es miembro del Team Europe. Como investigador también ha estado trabajando en centros internacionales, en concreto en Praga, y ha sido profesor en el Chichester College en el Reino Unido. Es autor de diversos libros, también con temas muy pertinentes e interesantes para esta época, como Estados Unidos 3.0, Europa Debate, la mayor operación de solidaridad de la historia, y recientemente ha publicado su último libro sobre autonomía estratégica en la Unión Europea. Podemos decir que es un gran experto, sobre todo en temas europeos. Así que, bueno, pues por mi parte dejo este capítulo de presentaciones y cedo la palabra en primer lugar al profesor Manfredi, a quien tenemos ahí en espera. Adelante, profesor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estoy probando aquí el audio, va bien, ¿verdad? ¿Todo en orden? ¿Sí? ¿No? Probando el audio. Hola, 1, 2, 3. ¿Qué tal estamos? Hola. Se oye perfectamente. Ah, vale, perfecto, sí, gracias. Necesitaba un poco de empatía por mi parte, ¿no? Y esa de la empatía me puede servir para empezar a hablar de Estados Unidos. Bueno, muchas gracias por la invitación y por estar otra vez en mi casa, a la que ya me queda poco para volver. Aquí está amaneciendo en Estados Unidos, en el mes grande del Halloween y fiestas variadas como el Thanksgiving. Y esto de la empatía, decía, me servía para comenzar a hablar de Estados Unidos y de algunos de los problemas que tiene en relación con el orden liberal internacional, ¿no? Yo creo que vivimos un tiempo de cambio acelerado con muchas de las cosas que seguro que hemos mencionado a lo largo de la mañana, desde la agresión de Rusia al Brexit, a la emergencia de Narendra Modi en la India, los nuevos liderazgos en Turquía y Marruecos y multitud de cambios que están, digamos, de forma distinta o de forma recurrente afectando a la forma y a la posición
de Estados Unidos en el mundo, ¿no? Yo creo que me quedaría con 3 ideas iniciales para poder conversar con Miguel Ángel Benedicto, que es muy buen amigo, con lo cual vamos a disfrutar de esta conversación en público, casi como lo hacemos en privado, a través de WhatsApp y de otros mensajes que nos intercambiamos a lo largo de los días, ¿no? Yo marcaría, pues, en mi primera intervención 3 ideas fuerza para discutir con Miguel Ángel y con vosotros acerca de estas ideas claves, ¿no? La primera es que la guerra ha revelado la fortaleza de la unidad de acción y discurso en el bloque occidental. Cuando uno ve las votaciones en la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando uno ve el impacto de las sanciones económicas, cuando uno ve la defensa del orden liberal, ve muy claro y muy fácilmente a Estados Unidos y a la Unión Europea. Lo que no tengo tan claro es que esa unión invite a más gente a participar o que esa unión no haya reforzado lo que en la prensa anglosajona ya leemos con tanta frecuencia, the West and the rest. Nosotros, Occidente, contra el resto, ¿no? Esa es la primera gran idea fuerza. La segunda es que, en realidad, la presidencia Biden comenzó en 2020 con el sueño de tener una política exterior para la clase media, una retórica basada en una economía local, central, industrializada, que se olvidara de Europa y se focalizara en China. Creo que Miguel Ángel va a explicarnos alguna cosa de ahí, ¿no? Pero en realidad todo eso ha sido un poco, voy a decirlo, imposible de ejecutar. Primero por la retirada desestructurada de Afganistán, donde no se terminó de tener una comunidad internacional de apoyo, y luego porque otros actores han decidido iniciar sus propias iniciativas, ¿no? Por supuesto me estoy refiriendo a Rusia, que ha recuperado la necesidad de hablar de la OTAN, la necesidad de hablar de la seguridad europea, la necesidad de pensar que el imperio, y me refiero a Estados Unidos, no puede tener una frontera, sino que tiene muchas y múltiples. No solo puede obsesionarse con China, ¿no? Decía que la tercera gran idea fuerza tiene que ver con las crisis domésticas. Estados Unidos vive en estado de crisis. Yo no voy a decir que tiene una crisis puntual, sino que vive en ella, basada en la polarización, basada en el personaje de Donald Trump, muy decisivo en la última década de los Estados Unidos y en plena carrera preelectoral. Con esas claves preelectorales para noviembre del 2024, yo diría que la crisis doméstica tiene 2 o 3 variables que afectan al desarrollo internacional. En primer lugar, el famoso shutdown, el cierre de gobierno, que nunca llegó a ejecutarse el sábado por la noche, pero que tenemos otro nuevo plazo dentro de 45 días. Ese shutdown apunta directamente a Ucrania. ¿Por qué? Porque se ha cerrado el grifo de las ayudas, porque los republicanos consideran que las ayudas a Ucrania no son prioritarias y no siendo prioritarias se pueden posponer indefinidamente, ¿no? Ese es un mensaje muy claro a la comunidad internacional. Y la segunda clave de estas elecciones, de este mercado doméstico, de esta mirada internacional, la hemos tenido esta semana con la visita del presidente Biden a Michigan para intentar capturar el voto de los sindicatos, de los piqueteros que estaban en la calle, básicamente, y intentar recuperar la conversación acerca de cuál es la política industrial en Estados Unidos, cuáles son los grandes actores, cómo se puede conectar esas ideas con el desarrollo internacional y básicamente, y concluyo con esta primera idea, recuperar la conversación sobre política industrial y sobre política tecnológica. Recordemos que aproximadamente la inversión que va a suponer el CHIPS Act y el Science Act alcanza los $2 billones en inversión. 2 billones de dólares en inversión. Por tanto, 1, la necesidad de revisar la unidad occidental frente al resto. 2, el final del sueño retórico de una política exterior para la clase media. Y 3, los problemas domésticos, orientados claramente al retorno del Estado, son para mí el primer punto de partida así para arrancar la conversación. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, profesor Manfredi. A continuación tiene la palabra Miguel Ángel Benedicto. Bien, pues nada, muchísimas gracias de nuevo otra vez y bueno, es un honor, ¿no?, estar aquí con Juan Luis, ¿no?, en la misma mesa.
además de, bueno, somos buenos amigos. Y bueno, simplemente quizá por introducir un poco, a mí me ha gustado mucho el título, es el fin de la Pax Americana, ¿no? Bueno, quizá, ¿qué era la Pax Americana? Para algunos de los alumnos se preguntarán. Bueno, pues era ese orden, ¿no?, internacional que se introdujo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando colapsa, ¿no?, el orden europeo y aparece la hegemonía de los Estados Unidos con el monopolio nuclear, su poder naval, su economía, ¿no?, con el dólar como moneda de reserva y con el poder militar tan fuerte, ¿no? Un poder, bueno, pues que utiliza, bueno, para estabilizar regiones e incluso, bueno, pues para salvaguardar algunos de esos bienes globales, como pueden ser los océanos, por los que pasa gran parte del comercio internacional, ¿no? ¿Qué hace Estados Unidos? Bueno, pues teje unas instituciones económicas, Bretton Woods, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, instituciones políticas como las Naciones Unidas y militares como la OTAN, ¿no? Todo esto yo creo se empieza a desmoronar un poco de algún modo, o más que desmoronar, entra en crisis, ¿no?, con la crisis financiera económica del año 2008, ¿no? Yo creo que hay un desplazamiento del centro de gravedad económico y geopolítico del euroatlántico, que hablaba Juan Luis, hacia Asia, ¿no?, en concreto hacia China. Hay un declive relativo de Estados Unidos, ¿no? Digo relativo, desde mi punto de vista, no total en absoluto. Y hay un ascenso de China. Y ahí vemos una polarización, ¿no?, del sistema americano, ¿no?, también, quizá en estos últimos años por sus propias políticas, ¿no? Primero, por no saber gestionar esa crisis económica de 2008 y segundo, bueno, por el peso, ¿no?, que suponía esas guerras en Oriente Medio, en concreto en Irak y en Afganistán, bueno, de donde termina saliendo, ¿no? Bueno, hay un desafío de China a la Pax Americana, podría ser la pregunta, ¿no?, en estos momentos. Yo creo que si analizamos 4 pilares, que son los que configuran esa Pax Americana, el poder militar, el económico, las instituciones, ¿no?, también políticas americanas y el soft power, ¿no?, ese poder blando del que hablaba Florentino Portero, ¿no?, antes de esa diplomacia pública, ahí podemos ver cómo quizás sí que está resbalando un poco, hay ese declive relativo del que les decía por parte de los Estados Unidos y hay un ascenso de China, aunque en el poder militar Estados Unidos sigue siendo el número 1, bueno, en lo que es la región que le interesa, ¿no?, el patio trasero chino, ahí estamos viendo un ascenso muy importante de China. Les voy a resumir muy rápido, ¿no? En el poder económico, bueno, yo creo que ahí hemos visto que se gestionó mal la crisis de 2008, o sobrevino esa crisis de 2008 precisamente, bueno, pues porque la gran potencia global, ¿no?, o unipolar, que eran los Estados Unidos, bueno, pues no logra solventarla, sino que causa esa crisis, ¿no? Y es China la que, bueno, pues termina sacando a la economía global de esa caída de algún modo, ¿no? China, de hecho, se convierte en el banquero de los Estados Unidos, ¿no? Incluso vemos cómo a nivel transatlántico hay división, ¿no? Por un lado vemos cómo Estados Unidos apuesta más por las políticas de estímulo y en cambio en la Unión Europea con el liderazgo alemán apostamos más por la austeridad, es decir, que ni los propios Estados Unidos fueron capaces, ¿no?, de convencer a la Unión Europea de utilizar otro tipo de políticas, ¿no? Y vemos también cómo ya se estaba produciendo ese giro hacia Asia, ese pivot to Asia, ¿no?, que protagonizan con Obama, ¿no?, en el poder, ¿no? El otro desafío del que les hablaba era el de las instituciones, ¿no?, el desafío institucional. Hay un debilitamiento, ¿no?, de las instituciones americanas, ¿no? Vemos cómo se piden continuamente reformas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, donde los BRICS, donde China quieren estar cada vez más presentes, ¿no? También Florentino Portero hablaba de ello, de esa reforma absolutamente necesaria del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ha quedado obsoleto, incluso podríamos decir inservible, que ya ni sale en los medios de comunicación, como comentaba Florentino. La creación del G20, a mí me parece que es muy importante en el año 2008 también. La creación de instituciones lideradas por China, como el Banco Asiático de Inversión e Infraestructuras, la Organización de Cooperación de Shanghái en un momento dado, es decir, vemos cómo subyacen de algún modo
el nacimiento de un nuevo orden internacional o la intención de crear algo nuevo, una alternativa, ¿no? Y por último, el cuarto pilar, y termino, que sería el poder blando, ¿no? Digamos que ese colapso financiero, incluso, bueno, la llegada de Trump, y ya vimos, ¿no?, lo que sucedió en el Capitolio hace ya casi, todavía no hace 2 años, o ya, no recuerdo ahora. Bueno, pues todo eso da una imagen, una mala imagen de Estados Unidos, ¿no? Daña el poder ideológico, el estatus de algún modo de los Estados Unidos, ¿no? Y ahí, bueno, China, vemos como desde la llegada de Xi Jinping, bueno, intenta poner en marcha un poder blando, que desde mi punto de vista, pues todavía, de eso sabe muchísimo más Juan Luis, que es uno de los grandes expertos, yo creo que es el mayor experto en España, ¿no?, de los temas de diplomacia pública. Bueno, yo creo que China no es capaz, ¿no?, de realmente, pues de crear, ¿no?, ese poder blando, o de... Sí que hace un intento, y yo no digo que no le haya funcionado, porque ya hay parte del mundo que le mira como una alternativa a los Estados Unidos, que le mira como un norm setter, ¿no?, una especie de hacedor de normas, ¿no?, de crear ese orden alternativo, pero por otro lado también está a gusto en este orden, ¿no?, que es un poco el que le ha llevado a estar donde está, ¿no?, desde esa entrada en la Organización del Mundial del Comercio en el año 2001, y gracias a la globalización, bueno, pues se coloca donde está. El problema es que China no se ha convertido en una democracia, desde mi punto de vista. Ese es el grave problema. Termino, ¿no?, con estos 4 pilares, y simplemente, bueno, la pregunta es, ¿puede ser China realmente quien sustituya a Estados Unidos en esa nueva Pax, quizá una nueva Pax China o no? ¿Qué puede pasar? ¿Hay un ascenso de China? ¿Va a haber un declive absoluto de los Estados Unidos? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Y qué papel juega ahí la Unión Europea? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Seguro que el profesor Manfredi quiere contestar alguna de estas sugerencias o preguntas que nos ha lanzado el profesor Benedicto sobre el inevitable ascenso chino, sobre el mantenimiento de la hegemonía americana. Adelante. Sí, la verdad. Muchas gracias. La verdad es que es muy interesante ver esta situación desde Europa, ¿no?, cómo los dos grandes poderes van intentando emerger y consolidarse en el territorio internacional. Y apunto 3 ideas, estaba aquí tomando nota mientras que escuchaba a Miguel Ángel. El primer punto que a mí me interesa de esta conversación es lo que llamamos los bienes públicos globales. ¿Quién se va a hacer cargo del cambio climático, de los derechos de las minorías, de la libertad de expresión, de todo esto que no está muy claro a quién corresponde liderar, incluso de las normas del comercio internacional? ¿Quién se va a hacer cargo de esto? En mis tesis yo sostengo que en este proceso de desglobalización ningún actor está plenamente interesado en liderar este tipo de conversación. Eso es lo realmente novedoso. Frente a un modelo de Pax Americana, yo llamaría los años dorados del modelo Clinton, de expandir la libertad de expresión, Internet, el libre comercio, los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Todo esto ha quedado en stand-by y no hay nadie que tenga un interés real en liderar esa conversación, ¿no? Un segundo apunte que yo haría es esa sustitución de las relaciones internacionales multilaterales por algo parecido a unas relaciones internacionales o bilaterales o, sí, yo llamaría hiperbilaterales, ¿no? Por un lado, la disolución de los tratados de libre comercio o yo llamaría el colapso de la OMC, aunque quizás soy un poco exagerado, pero así lo pienso yo, y la sustitución de estos instrumentos de la Pax Americana por otros que tienen que ver con tratados de libre comercio bilateral, que algunos ni siquiera llegan a ejecutarse, o algunos simplemente están revisándose a ver hasta dónde pueden llegar y cómo, ¿no? Sin ir más lejos, en nuestro caso más cercano, cómo recuperar la relación bilateral con el Reino Unido una vez ejecutado el Brexit, ¿no? Respecto al tercer punto que planteaba Miguel Ángel y que yo creo que es extraordinariamente interesante, yo creo que la diplomacia pública china no termina de avanzar, es decir, no hay un deseo de atracción hacia el modelo chino, que sería uno de los objetivos de la diplomacia pública, ¿no? Legitimidad, seducción y atracción. No hay un deseo de atraerse o de acercarse, perdón, a este modelo chino, pero sí se ha generado otra ola que quizás me preocupa más y se la voy a dejar fácil a Miguel Ángel.
La democracia liberal tiene muchos problemas a nivel global. Cuando uno analiza cualquiera de los grandes estudios recurrentes, el de Pippa Norris, el del Economist o el de VDEM, lo que encontramos es que la democracia tiene problemas internos, problemas externos y problemas de orden económico, de orden multilateral, etc. Me preocupa mucho más la cuestión interna, me preocupa muchísimo más la falta de calidad de las instituciones, el problema de gobernanza, la incapacidad de asumir los grandes cambios, y eso hace que las democracias no sean en este minuto el modelo a seguir, no sean el modelo preferido por la mayoría de los países, no son el estándar hacia el que se quieren acercar. Hemos pasado, si me lo permitís, de los años 80 a un modelo que se llamaba el consenso de Washington, con libre mercado, con necesidad de tener sociedades abiertas, con todos los problemas que uno quiera, hacia lo que llamamos ahora el consenso de Beijing, que es, bueno, yo tengo inversiones, tengo capacidad financiera, tengo capacidad de impulsar un modelo económico y de desarrollo muy favorable para las élites y no voy a preguntar nada sobre desarrollo político. No voy a preguntar por cambio climático, por derechos laborales, por democracia interna y externa, no voy a preguntar por nada de eso. ¿Qué sucede? Que ese consenso de Beijing es cada vez más atractivo. Cada vez más élites están interesadas en esto y no en un modelo democrático, están más interesados en, yo lo voy a llamar así, en un cierto nacionalismo local que permite jugar un rol incluso no solo en la relación Estados Unidos-China, sino en la relación Estados Unidos-China-Unión Europea. A mi cabeza me vienen dos grandes actores del Mediterráneo que están desarrollando este modelo de consenso de Beijing, que es inversiones a cambio de no reforma política, que sería Turquía a mi derecha y Marruecos a la izquierda, ¿no? Esta semana nos desayunábamos que las grandes minas y las grandes tecnologías marroquíes van a pasar a manos chinas y entre tanto, tanto Estados Unidos, el gran garante de Marruecos, el gran socio aliado, se ha quedado un poco estupefacto y desde luego la Unión Europea hace tiempo que ha perdido la interlocución sólida y de validez. Por tanto, Miguel Ángel, te devuelvo las preguntas si quieres. ¿Qué hay de este consenso de Beijing? ¿Por qué la democracia tiene problemas para ser atractiva? ¿Y cuál es el nuevo eje o la nueva mirada china, no solo hacia Europa, sino hacia otros territorios? Y te la dejo ahí fácil, hacia América Latina. Bueno, son preguntas muy complicadas, ¿no? Realmente. A ver, respecto a lo que comentabas del comercio internacional, obviamente hay una crisis, ¿no?, de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Quizá también por culpa de los propios Estados Unidos que han estado, bueno, vetando en un momento dado a ese organismo de resolución de conflictos, ¿no? Y quizás sí que se esté haciendo la economía cada vez más regional, ¿no? Esos tratados comerciales vemos como van más hacia las regiones, ¿no? Lo que se llama ese offshoring, ¿no? O buscar alternativas, pero cada vez más cercanas a nosotros, ¿no? En el caso de la Unión Europea, pues como vimos con la pandemia, en lugar de, bueno, importar, bueno, aspirinas, por poner un ejemplo, que solo se producen en China, bueno, pues poderlas también importar de países como Turquía, Marruecos, es decir, buscar nuevas alternativas de suministro e incluso, bueno, crearlas nosotros mismos en un momento dado con esa autonomía estratégica industrial, ¿no? Yo creo que, bueno, estamos ahí en esa especie de tratados económicos o comerciales regionales, no una regionalización de la economía. Yo, fíjate, yo no soy partidario de lo que hablas tú de esa desglobalización. Yo hablaría más de slowbalization, ¿no? O una pequeña, no sé, crisis de la globalización u obstáculos a la globalización, pero no una desglobalización, ¿no? Yo cuando veo determinados datos, ¿no?, hay algunos, obviamente, donde vemos que la globalización no funciona, que es en el tema del, bueno, en el intercambio de mercancías, obviamente ha ido a menos, el comercio internacional de mercancías, pero si vemos el de servicios va a más, ¿no?, que es la economía en la que nos movemos ahora mismo. Si analizamos el turismo y la inmigración, va a más. Es decir, y eso, obviamente, después de la COVID-19, durante la COVID-19 no, pero después hemos vuelto a los mismos niveles, incluso mayores de los que habían antes de la pandemia. Por lo tanto, yo desglobalización no veo, yo veo más ese término, ¿no?, que creo que acuñó el The Economist, ¿no?, en alguna de sus portadas, que era el slowbalization, ¿no?, una especie de lentificación, ¿no?, de la globalización, ¿no?
En cuanto a China, consenso de Beijing, hombre, obviamente yo creo que China sí que es un modelo, ¿no? No para Occidente, claramente, pero yo esto lo pongo en práctica muchas veces en clase, ¿no? Y todos los años siempre, pues para hablar a lo mejor del tema de diplomacia pública, siempre les pregunto a los alumnos, digo, usted, si yo le ofrezco mañana irse a la Universidad de Harvard o a la Universidad de Beijing, le ofrezco una beca gratis, ¿a dónde se iría? Bueno, si esta pregunta la hacíamos hace 12 años o 14, el 100% querían ir a Harvard. Conforme han ido avanzando los años, ya hay más alumnos que se apuntan a Beijing. Muy paulatinamente sigue ganando Harvard, pero Beijing ya sube peldaños, ¿no? Y yo lo veo cada año como sube algún peldaño. Eso quiere decir que ese poder blando de China va a más, es decir, que esa capacidad de atracción de China cada vez es mayor. Ese modelo, ¿no?, de autoritarismo de mercado, bueno, pues quizá logra exportarlo, ¿no?, como un mejor modelo de desarrollo económico, social o político a determinadas zonas del mundo. Ya digo, no hacia Occidente, pero quizás sí en África, quizás sí en América Latina, quizá obviamente también en grandes partes de Asia se está convirtiendo en un modelo a seguir, ¿no? Y yo creo que, bueno, incluso estamos viendo, ¿no?, en los BRICS, ¿no?, en las últimas reuniones que ha habido, cómo se amplía el número de candidatos, cómo votan, ¿no?, de algún modo el sur global, lo que se denomina ahora el sur global, bueno, pues cómo votan en conjunto, incluso, bueno, nos sorprende, ¿no?, como India dice, mira, yo es que sobre el tema de Ucrania no lo entendéis, ¿no?, lo veis con ojos europeos, no lo veis con nuestros ojos, ¿no?, por ejemplo, que es una discusión que tuve un día con el embajador indio aquí en España, estáis empeñados en verlo con ojos europeos, ¿no?, y en América Latina, ¿no?, a nosotros nos importa más bien poco, aunque luego les afecte también, ¿no?, porque el precio del grano, etcétera, y la crisis alimentaria, la inflación termina afectándonos a todos, pero en principio les parece algo lejano e incluso, bueno, se están formando en algunas instituciones internacionales alrededor de China una serie de consensos, bueno, pues que le pueden hacer la competencia a Estados Unidos, ¿no? La cuestión es hacia dónde va esa rivalidad entre China y Estados Unidos, ¿no? Sobre todo, el profesor Portero hablaba antes a nivel tecnológico, ¿no?, que yo creo que es ahí donde está la gran batalla. Juan Luis, tú hablabas de esa Chips Act, de esa Science Act. Yo creo que, bueno, también aquí en la Unión Europea, ¿no?, estamos con alguna ley de chips y estamos intentando, no ser árbitros y ser jugadores también, ¿no?, a nivel tecnológico, donde, bueno, pues nos llevan mucha ventaja China y Estados Unidos. Sí, la verdad es que sí. Yo te contestaría, Miguel Ángel, 2 o 3 ideas sobre lo que has mencionado. Te compro el ejemplo de la desoccidentalización de las grandes universidades, también como, no sé si causa o consecuencia del repliegue de las democracias. Cada vez es más incómodo viajar, digo, si no tienes un pasaporte europeo o norteamericano, cada vez hay más problemas de visa. Eso impacta de forma negativa en el interés que yo puedo tener en ir a Harvard, porque si me vas a denegar la opción, pues de repente hay una inversión muy interesante. Tú has mencionado China, pero yo abro la puerta un poquito a Emiratos Árabes, a Arabia Saudí, a Qatar, donde hay muchísimo dinero, donde hay capacidad para hacer innovación de frontera, que se llama, ¿no?, de lo último, y eso de repente es interesante. Esta es una de las grandes transformaciones estructurales de la diplomacia pública en los últimos 10 años, ¿no? En relación con América Latina, leía estos días el último informe del Instituto Elcano y hay un cambio interesante sobre la percepción. La percepción es que Europa y España, por extensión, seguimos siendo un poder amable, ¿no?, un poder blando, que se diría, pero yo diría un poder amable, un sitio donde se puede aprender temas que tengan que ver con gobernanza, con igualdad, con mujeres, con temas muy importantes para la democracia y temas que son estructurales. Pero en América Latina, cuando preguntas por capacidad de innovación y por tecnología, el primer país es China. Ya no es Estados Unidos y desde luego nunca es Europa. Nunca fue Europa, pero ahora ya ni muchísimo menos. Por tanto, es normal que esa atracción tecnológica se genere hacia China y que esos otros actores empiecen a mirar hacia allá, ¿no? En relación con lo que mencionabas de por qué no les interesa o por qué no terminan de verlo, yo añadiría 2 ítems. Uno, porque hay una nueva doctrina de política exterior no activa, que básicamente significa nosotros ya padecimos o ya pagamos la factura de la Guerra Fría y no queremos volver a estar en medio de la contienda Estados Unidos-URSS
o bien hoy Estados Unidos-China. Vamos a estar comerciando con ambas partes y luego también, si aparece el Global Gateway europeo, también vamos a negociar con ellos. Por tanto, eso efectivamente para nosotros los europeos, quiero decir, es bastante novedoso, diferente, ¿no? Un par de apuntes. En primer lugar, mencionaba la India. La India es interesantísimo porque en teoría y en mis notas es una democracia liberal con elecciones competitivas, libertad de expresión, etcétera. ¿Qué sucede? Que en realidad es una democracia con bastantes problemas, con una suerte de cesarismo o de hiperliderazgo a cargo de Modi, y que no termino de ver cómo va a encajar en esas líneas de ruptura China-Estados Unidos, China-Rusia, China-Estados Unidos-Rusia. No termino de ver cuál va a ser su rol, seguramente porque ni la propia India sabe cuál va a ser, ¿no? En relación con el orden liberal, Miguel Ángel, apuntabas una idea sobre instituciones que yo voy a decir que favorece mis tesis de desglobalización, tú me las puedes criticar y así podemos pelearnos un poco. Fíjate que estas que mencionas, G7, G20, BRICS, BRICS Plus, no son organismos internacionales, son instituciones by invitation only. Eso significa que en realidad están, yo voy a decir, corriendo en paralelo al orden internacional, pero no necesariamente ajustadas al derecho internacional público, tal y como lo hemos estudiado en nuestro momento, ¿no? Es un debate interesantísimo sobre quién quiere y quién puede ser miembro de los BRICS, quién lo decide, cómo se somete, cuáles son las normas de gobernanza. Todo esto es un universo desconocido por el cual no tenemos ni mapa ni territorio. Y una última nota que me quedo, Miguel Ángel, y que creo que es fundamental, tú lo has mencionado de pasada, yo voy a avanzar un poquito más. Creo que esa idea de la Comisión Europea Geopolítica, signifique lo que signifique, en realidad significa una única cosa, que es la revisión de las fuentes del poder europeo. Es decir, que tengamos retórica con instrumentos y que tengamos, que para mí es fundamental, una política industrial renovada, que sepamos conectar los intereses políticos, la cooperación y las inversiones, que sepamos ofrecer algo distinto, ¿no? Ese Global Gateway que vincule la tradición comercial europea con la triple transición ecológica, social y medioambiental, que tengamos capacidad para relacionarnos con China en ese nuevo palabra, y te lo dejo también ahí, que han quitado, ya no es desglobalización ni decoupling, ahora estamos hablando de de-risking, reducir los riesgos de una relación demasiado sólida con China, demasiado conectada con China. Por tanto, con esos temas de desoccidentalización, América Latina, sur global, política exterior no activa, yo creo que se abre una agenda de trabajo e investigación interesantísima en los próximos años. Bien, pues yo quería plantear, mejor que exponer, porque si no ya nos alargaríamos muchísimo, algunas de las cuestiones que había preparado a los profesores, y me iba a centrar no en toda la estrategia occidental con el resto del mundo, sino en la estrategia que está teniendo actualmente Occidente. Hablo de Occidente indistintamente, me refiero sobre todo a Estados Unidos como el líder, como el que coge la batuta del mundo occidental, con respecto a la guerra de Rusia y Ucrania. Y si finalmente esta guerra pues no va a ser un acelerador, o los errores de estrategia en esta guerra no van a ser un acelerador de la desoccidentalización del mundo. Evidentemente hay bastantes errores en el enfoque y en los medios de esta guerra, pero a mí me había parecido oportuno señalar algunos, no sé qué pensarán los profesores. Por ejemplo, la propuesta de Biden en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2022, en la que dice que el liderazgo estadounidense se va a basar en la lucha de las democracias frente a las autocracias, porque están dispuestos a defender el orden internacional basado en normas. Bien, esta propuesta no ha suscitado demasiadas adhesiones en el resto del mundo. Parece que Estados Unidos y el resto de Occidente
pues no están recolocando demasiado bien el actual peso que tienen o no saben enfocar estratégicamente de un modo mejor sus propuestas para adherir o para atraer a ese sur global. Y además no se dan cuenta de que esos valores, que nos lo ha dicho el profesor Manfredi, no son universales, que la propuesta de las democracias ahora mismo resulta pues poco atractiva para el resto del mundo, que sigue, sobre todo el sur global, que tiene una neutralidad claramente pragmática, ¿no? Que desea obtener lo mejor de China a efectos comerciales y lo mejor de Rusia a efectos de hidrocarburos. Entonces, quería saber si esta propuesta va a ser realmente un fracaso. Es importante en el ámbito de los Estados Unidos, yo creo que eso el profesor Manfredi nos lo puede decir mejor que nadie, presentar siempre las ideas, la acción exterior de los gobiernos basándose en valores propios de la idiosincrasia norteamericana. Vender el producto al pueblo se hace siempre así, se ha hecho desde la etapa de la Guerra Fría, ¿no? Desde la contención del presidente Truman, pasando por la guerra global contra el terrorismo, el eje del mal. Pero yo creo que si esto tenía un buen predicamento en las etapas anteriores, una vez que ha caído el mundo unipolar y que estamos en otra etapa completamente distinta, esta idea ya no resulta innovadora. Esta lucha del bien contra el mal, democracias, autocracias, bueno, pues ahí dejo esta reflexión, a ver qué me contestan. Profesor Manfredi. ¿Comienzo yo? Bueno, pues yo aportaría un par de ideas, así que me ha interesado mucho esta pregunta, la verdad, porque me permite conectar con alguna de las estrategias de diplomacia pública del presidente Biden, de la cual yo discrepo sumamente, ¿no? Todo esto que hemos llamado el encuentro, el Summit of Democracies, en el año 21, en el año 23, está basado en un modelo donde definimos qué países son democráticos, qué países no son democráticos. Esto es un error porque en la medida en que la democracia ha dejado de ser un valor interesante para multitud de actores, el hecho de que te excluyan del club acelera esa integración que tú mencionabas, María, hacia otros modelos, ¿no? Básicamente Turquía, China, Brasil, también Marruecos, por qué no decirlo, países que van a ofrecer otros modelos en sus regiones y que van a ser interesantes y que nos vamos a ahorrar toda esta carga pesada de la democracia, que incluye libertad de expresión, que incluye separación de poderes, que incluye que el jefe del Estado tiene que rendir cuentas, que tiene que favorecer una transición social justa, y todo esto nos lo quitamos de en medio y se mantiene un modelo basado o favorable a las élites. ¿Por qué pienso que ese modelo de Summit of Democracies es un error? Porque no tengo muy claro que las democracias que hemos participado estemos en el mejor de nuestros momentos. Pienso en Estados Unidos, pero también pienso en Europa, y porque pienso que algunos de los países a los que les echas del club, en realidad lo que le estás es echando en brazos de tus competidores, ¿no? Me parece que ese modelo no es el más acertado y que hay que intentar buscarle otra formulación. Quizás países interesados en el orden internacional y en el buen gobierno. El orden internacional, que parece un poco una abstracción, es, en mi opinión, y preguntabas por esto directamente, el error o la falta de encuadre el error que hemos cometido hacia América Latina, ¿no? Contarle a América Latina que estamos en un modelo de guerra, una agresión rusa imperialista y no sé qué, pues quizás les suena un poco raro, porque te van a contar, bueno, imperialistas como lo fuisteis vosotros y como fue Estados Unidos. Esto le va a sonar raro. Pero si hablamos del orden internacional basado en normas, les podemos hablar de soberanía, les podemos hablar de conexión, de derecho a gestionar tus propios recursos, de derechos extendidos o novedosos. Eso sí que le va a interesar a la opinión pública latinoamericana. Pienso en Argentina, pienso en Brasil. Hablar de imperialismo, pues bueno, quizás España no sea, ni Estados Unidos, el país más indicado para ir a América Latina a contar, hey, ayudadnos. Esto para mí es un error de diplomacia pública. Para mí es un error. Tanto el interlocutor como la narrativa que vamos a plantear. Por eso yo hubiera preferido esta idea de que quien rompe las normas no es fiable.
Y si no es fiable, hoy estamos haciendo esto, pero otro día va a romper el mercado del grano y en lo mismo genera problemas a tus exportaciones de soja, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, pensando en Brasil. Esa sería mi primera aportación. Gracias. Yo creo que estas cumbres de la democracia, sinceramente, pasan sin pena ni gloria, ¿no? Es que no han tenido ninguna repercusión internacional, ni tan siquiera en los medios. Es decir, es curioso, ¿no?, que lo que se supone que sería una cumbre, que debería tener una repercusión, yo creo que no han tenido ningún tipo de... Sinceramente no sé ni para qué sirven. Esa es la verdad. O sea, no creo que sirvan absolutamente para nada, ¿no? Y lo hemos visto... La democracia, bueno, pues yo creo que esto es como una planta, ¿no? Hay que cuidarla, ¿no? Y muchas veces los propios países europeos, ¿no?, somos los que estamos fallando en ello, ¿no?, cuando no respetamos pues el Estado de Derecho en muchos países, o cuando vemos, bueno, pues la división interna, ¿no?, que se puede generar dentro de poco tiempo, o los propios Estados Unidos, ¿no?, con los problemas que hemos visto, bueno, como el asalto al Capitolio, etcétera, bueno, pues, o bueno, la propia... todo el tema woke, ¿no?, que a mí me parece un despropósito absoluto, ¿no?, y ahora estamos viendo como muchas universidades americanas parece que están limitando más la libertad de expresión que promocionando la libertad de expresión, ¿no?, lo cual me parece un despropósito, ¿no?, todo ese extremismo, ¿no?, de la izquierda woke me parece un absoluto despropósito. Es como la nueva censura, ¿no?, del siglo XXI, ¿no? Yo creo que el fascismo está un poco más ahí a la izquierda ahora mismo que a la derecha desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, pues viendo todo eso, pocas lecciones, ¿no?, creo que se pueden dar a otros países. Y luego, bueno, pues estamos viendo cómo va a haber ahora mismo, pensando en la Unión Europea, ¿no?, nuevas elecciones, o acaba de haber, ¿no?, en Eslovaquia, hemos visto estos días como, bueno, gana el candidato prorruso, ¿no?, Fico, o vamos a ver en Polonia, ¿no?, dentro de unos días como probablemente, bueno, pues también va a ganar un candidato, bueno, pues poco proclive al Estado de Derecho, o bueno, vemos pues esa democracia iliberal, ¿no?, que representa el señor Orbán en Hungría, democracia, pero que luego no se le incorpora, ¿no?, tampoco a esa cumbre de las democracias, por muy liberal que sea, cuando hay otros invitados que muy probablemente pues estén más lejos todavía de lo que es la democracia, ¿no? Bien, yo sinceramente creo que es un trabajo que debemos hacer, ¿no?, tanto en Europa como en Estados Unidos, bueno, recuperar la libertad, el respeto a la propiedad, el respeto al Estado de Derecho, bueno, cosas que estamos viendo que nos están fallando incluso en nuestros propios estados, ¿no?, incluso en el nuestro, ¿no?, por poner un ejemplo muy, muy cercano, ¿no? Pues mientras eso no funcione, difícilmente vamos a ser un ejemplo de nada, ¿no? Coincido plenamente con el profesor Benedicto. Es normal que nos acusen de hipocresía, ¿no?, al resto de Occidente, puesto que las normas internacionales han sido saltadas por Occidente cuando lo han estimado conveniente. Pues además, ya vemos que la democracia pues nos importa, pero hasta un cierto punto. Como muestra un botón, pues Afganistán, tras 20 años, lo hemos dejado abandonado a su suerte, con lo cual es lógico que el resto de estados, ese sur global, pues no se sienta muy atraído por esta propuesta, que a mí me parece muy desafortunada, la que han hecho los asesores de Biden. Y muy hipócrita, ¿no?, también por parte de la Unión Europea, ¿no?, que también estaba de acuerdo en salir, y una vez que Estados Unidos decide la salida, bueno, hay que quedarse, ¿no? Bueno, pues quédate tú, ¿no? Es decir, ¿por qué no te quedas? Tan defensor que eres de los derechos humanos, del rol de las mujeres, pues bueno, quédate y defiende allí, ¿no? Pero bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no?, en mesas anteriores, realmente no hay una defensa europea, si es que es toda una mentira, ¿no? Lo que tenemos realmente es la OTAN en estos momentos. Y luego, bueno, pues tenemos esa alternativa, ¿no?, de defensa europea, bueno, pues que está en ciernes, pero que muy probablemente es difícil que la veamos, o probablemente algunos no la veamos, ¿no?, nunca. Eso también quería poner sobre la mesa, porque realmente, ¿qué puede ocurrir dentro de nada si el líder del liderazgo occidental, es decir, si el presidente de los Estados Unidos de América cambia y en las elecciones de 2024 asciende un republicano o asciende el mismo Trump? No sabemos si esto es posible, esto nos lo puede comentar mejor el
el profesor Manfredi. ¿Qué ocurriría? ¿Se desinflaría de nuevo la OTAN? ¿Tendríamos todo el esfuerzo que han puesto los Estados europeos desde la cumbre de Madrid con motivo de la guerra ruso-ucraniana echados en un saco roto, ese 2% del Producto Interior Bruto, ese rearme de Alemania después de tanto tiempo, la inclusión de Suecia y Finlandia como nuevos aliados? Todos esos esfuerzos quedarían de nuevo pues baldíos y acudiríamos de nuevo a esa frase de Macron que decía que la OTAN estaba en muerte cerebral y además con el agravante de que Europa no habría conseguido su ansiada autonomía estratégica y tampoco la energética plenamente. Ahí lo dejo. Yo tengo ahí 3 ideas, ¿no? En primer lugar, para que me saquéis este corte dentro de 1 año y medio, Trump será el candidato del Partido Republicano. Yo en esto no tengo ninguna duda, porque no hay ninguna encuesta que me permita pensar otra cosa. Estamos hablando de que le saca casi 40 puntos al segundo, que es Ron DeSantis, el gobernador de Florida, y no hay ninguna tendencia que vaya a romper esto. Ni siquiera el hecho de que vaya a juicio. Ayer tuvimos otra vez unas imágenes por un tema fiscal bastante grave, por cierto. Es decir, nada va a parar su candidatura y yo creo que su nominación. El Partido Republicano tiene el problema en casa, no sabe cómo quitárselo del medio y precisamente ese no saber quitárselo ha hecho que esto vaya evolucionando hasta tal manera que los candidatos de alrededor, desde Mike Pence, Nikki Haley o Tim Scott o cualquiera de ellos, en realidad no tienen nada que hacer frente a Donald Trump, ¿no? Por tanto, yo apostaría por él. Si va a ganar o no, esto es otro cantar, ¿no? Los estados están bastante empatados. Recordemos que Trump tiene más de 70 millones de votos. Recordemos que es un candidato fiable y confiable, en el sentido de que va a hacer muy bien su papel, ¿no? Y que ganó en sitios como Michigan en 2016, lo perdió por 0,2 puntos porcentuales en 2020 y eso va a estar en competencia. Eso es lo que explicaba al principio de por qué se han ido a Michigan a hacer campaña con los piqueteros, ¿no? Eso es la primera idea. La segunda idea fuerza tiene que ver con, yo lo voy a llamar el contrapeso a lo que Miguel Ángel mencionaba. A él le preocupa la izquierda woke y yo diría, y cuidado, y la ola neoconservadora, la ola reaccionaria. Tenemos en eso que se llama el cinturón de la Biblia, el Bible Belt, sobre todo por Texas, por el sur, por Luisiana, por Missouri, una cantidad de conversaciones que estaban fuera del orden liberal ya desde hace 15 o 20 años y que de repente han vuelto a estar en la conversación. Al final, de fondo, no se trata de quién tiene razón o de cuál es peor situación, sino la degradación de la esfera pública, la degradación de la calidad de la conversación, la recuperación de los valores identitarios frente a los valores liberales o republicanos o de la Ilustración, que tienen que ver con la libertad de expresión, con la libertad individual, con la libre iniciativa, y todo eso queda subsumido a conceptos como qué es o qué no es, y esto me vale para los dos bandos, ser un buen ciudadano norteamericano y qué es o qué no es ser un buen ciudadano español, europeo, lo que sea, ¿no? Por último, ¿qué tercera consecuencia puede tener gane quien gane en 2024, si gana Biden o si gana Trump? Si gana Trump, veremos quizás, fíjate, una contradicción, veremos una aceleración de la construcción de la defensa europea, porque seguramente Trump acelerará no voy a decir la disolución de la OTAN, no creo que lleguemos a tanto, pero sí su incapacidad efectiva, ¿no? Solo me preocupa una cosa de verdad, una cosa que realmente es sorprendente para la seguridad europea, que es si después de esta crisis tan global que hemos tenido, energética, de salud, de agresión rusa, etcétera, no somos capaces de ejecutar la autonomía estratégica, yo no sé cuándo vamos a hacer, no sé cuándo lo vamos a poder hacer, no sé cuándo vamos a tomar no sé cuándo vamos a avanzar en esa línea. Por tanto, si gana Trump, quizás se cohesiona, y si gana Biden, pues seguiremos este tran despacito, pero avanzando paso a paso. Solo mencionar un comentario: la autonomía estratégica no significa que no tengamos relación con Estados Unidos, significa que tengamos alguna capacidad de maniobra y operatividad sin tener que contar con Estados Unidos constantemente. Ahí lo dejaría yo.
Muchas gracias, profesor Manfredi. Me apuntan por aquí que tiene que irse a ocuparse en otros deberes. Entonces, le agradecemos... Tengo clase ahora. Claro, me imaginaba. Le agradecemos muchísimo su intervención. Han sido propuestas muy valiosas y además pues desde la práctica, porque está allí viviendo plenamente lo que se cuece en los Estados Unidos, con lo cual es información de primerísima mano. Le agradecemos mucho sus opiniones expertas y su disponibilidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto ya por el campus. Bueno, y continuamos la mesa redonda ya en casi un vis a vis, aunque bueno, yo quería contestar a alguna de las cosas que decía Manfredi, ¿no? De lo que has introducido. La autonomía estratégica. Incluso de Estados Unidos, ¿no? Está claro que Trump va a ser, yo creo que va a ser el candidato al Partido Republicano, ¿no? No tengo ninguna duda. Yo creo que Juan Luis lo comentaba también, ¿no? Hemos visto ese debate de candidatos donde no pudo estar él y todos al final le apoyaron. Es decir, es increíble. Y él, bueno, pues cuando fue con Carlson, ¿no? Donde estuvo ahí en esa entrevista en Twitter, rompió todos los márgenes de audiencia en Twitter también, y bueno, tiene una popularidad brutal, ¿no? ¿Por qué? O sea, el problema no es Trump, el problema es por qué, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos la visión de Estados Unidos de las dos costas, ¿no? Muchas veces de Los Ángeles y de Nueva York, ¿no? Y Estados Unidos es algo más, ¿no? Es el hombre blanco que quizá, bueno, se encuentra un poco... el hombre blanco de clase media-baja, pudiéramos decir, incluso clase baja, bueno, pues se encuentra un poco ante esas políticas identitarias hacia abajo, ¿no? Disminuido, ¿no? De algún modo, y reacciona, ¿no? Y Trump, pues de algún modo le puede representar, ¿no? Ante todo ese tipo de políticas que ha habido en los últimos años. También que haya dos candidatos tan mayores y bueno, pues Biden está gaga, sinceramente, es que es un señor que se está en los escenarios y no sabe ni dónde entra ni dónde sale. ¿Cómo puede ser un señor así candidato a presidente de los Estados Unidos? ¿Que su vicepresidenta no sirve? ¿No hay nadie mejor en el Partido Demócrata o en el Partido Republicano? ¿Cómo puede ser un patán como Trump el presidente también de los Estados Unidos por parte del Partido Republicano? Pues todo eso indica, bueno, que algo no funciona, ¿no? Dentro de Estados Unidos, o que las élites políticas, bueno, pues para que estos dos señores sean los grandes representantes o los dos grandes candidatos, algo no funciona en Estados Unidos, ¿no? Porque luego a nivel económico-comercial yo creo que las políticas son muy parecidas. Tan proteccionista es Biden o más que el señor Trump, ¿no? A veces decíamos, no, llegará Biden y cambiará la política comercial. No ha cambiado nada. Es decir, sigue con el Buy American. En vez de America First, ahora es Buy American, pero es exactamente igual. Hombre, a nivel diplomático, a nivel de política internacional, sí que ha cambiado. Las formas no son las mismas, obviamente, ¿no? Que el patán, como digo, de Trump. Pero hay cosas de sustancia que siguen siendo exactamente las mismas, ¿no? en Estados Unidos. Y lo que os referíais, ¿no? Si saliera Trump, en este caso, fuera elegido, la OTAN, hombre, Trump nunca se comprometió con el artículo 5, ¿no? Ese artículo, ¿no? Clave de bóveda, ¿no? Del Tratado de Washington. Y bueno, yo creo que no estaría tan comprometido como Biden, claramente, su partido tampoco, no lo estaría en absoluto. Y eso ya, simplemente que pueda llegar un Trump, eso ya está obligando o ha obligado a la Unión Europea a hacer una serie de avances en su política de seguridad y defensa, es decir, en crear una industria de defensa, ¿no? Pero una cosa es crear eso, pero eso se tarda muchos años. ¿Y por qué? Bueno, pues porque precisamente si sale un Trump u otro del Partido Republicano, un DeSantis, me da exactamente igual, bueno, arréglense ustedes, señores europeos, con sus problemas. ¿Por qué tengo yo, Estados Unidos, que enviar a mi población al campo de batalla para defenderles a ustedes, ¿no? Tendrán que sacarse ustedes las castañas del fuego, sobre todo en el área de su vecindad, ¿no? Hablamos de la vecindad sur, Sahel, Magreb, o de la vecindad este, ¿no? La zona de Ucrania, Bielorrusia, etcétera, etcétera, ¿no? Sean ustedes, europeos, quienes se saquen las castañas del fuego, ¿no? La OTAN, bueno, según esta autonomía estratégica, sería complementaria, ¿no? La OTAN sería complementaria de la defensa europea, pero yo creo que en estos momentos es imposible, ¿no? Yo creo que todavía seguimos dependiendo de Estados Unidos. Que se quiere
salir de esa dependencia, obviamente. ¿Que se está trabajando en ello? Sí, Borrell, von der Leyen están trabajando en ello. Que seamos capaces de salir, lo veo más complicado, sobre todo porque esas divisiones internas creo que volverán a aflorar, y según estamos viendo los resultados electorales en Eslovaquia, Hungría, que ya lleva años Orbán, o lo que puede pasar en Polonia, pues obviamente no veo que esa unidad a lo mejor no se mantiene tanto como desearíamos o como nos gustaría, y por lo tanto esa autonomía estratégica en seguridad y defensa es muy probable que no vaya más allá. Efectivamente, hay varios occidentes, ¿no? y división en cada uno de ellos, tanto en la propia sociedad estadounidense, también en el seno de la Unión Europea, lo ha puesto en manifiesto la guerra de Rusia y Ucrania, y también en la propia OTAN se percibe este estrés, ¿no? Porque la OTAN ha ampliado su radio de seguridad, no de legítima defensa, pero sí de seguridad, y países como Francia pues no ven necesario estar en el Indo-Pacífico o ocuparse de Taiwán, tal y como puso de manifiesto pues la visita que tuvo Macron con Xi Jinping. Sin embargo, pues sí ven necesario estar en el Sahel, lógicamente. Claro. Manda, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces esa tensión, esos many wedges se está viendo cada vez más. Sí, adelante. Simplemente ya me quiero despedir, me incorporo a mi docencia ahora que empiezo enseguida. Muchas gracias por la conversación, ha sido un placer estar otra vez en casa, y espero que podamos mantener esta conversación un poquito más adelante, pero ya en el campus el año que viene. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Chao. Adiós. Despedimos al profesor Manfredi, que tiene obligaciones docentes. Y por último voy a plantear al profesor Benedicto, pobrecillo, le tenemos acribillado a preguntas, algo que puede parecer naif, incluso pues ilusorio en estos momentos, que es posible estar hablando ya de paz. ¿Por qué no se está hablando de paz? En otros conflictos que han reconfigurado el orden internacional, yo creo que este lo va a hacer, sin duda alguna, lo va a acabar de pergeñar como un orden multipolar de potencias competitivas. En otros conflictos, el anterior, el de la Segunda Guerra Mundial, aunque no es comparable al actual, por supuesto, antes de que acabase el conflicto ya se estaban vislumbrando, ya se estaban diseñando las líneas de paz. Y, por ejemplo, los Estados Unidos tenían mucho interés en no dejar a Alemania aislada, en tratar de incorporar a Alemania a las instituciones occidentales tan pronto como fuera posible. Sin embargo, no estamos viendo lo mismo en estos momentos. Como digo, no es comparable la hecatombe de la Segunda Guerra Mundial con este conflicto, pero sí en un punto, y es que estamos pasando a un nuevo orden internacional, tal y como ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, no nos estamos preparando o no nos estamos adaptando bien para ese nuevo orden, y parece que no hay un interés excesivo, especialmente por parte de los Estados Unidos, en hablar de paz de momento. No lo hubo cuando en el Donbass se libraba un conflicto civil desde 2014 de baja intensidad, pero un conflicto con bastantes muertos diarios. No lo hubo cuando la tensión aumentó al máximo, cuando Rusia rodea la frontera en el invierno de 2021, y todos vemos que es una clarísima amenaza, que eso ya quiebra una norma internacional, el artículo 2.4 de la Carta, porque desplegar 220.000 soldados en varios meses pues no parecía creíble que fueran maniobras militares, más bien era una amenaza en toda regla. Y actualmente, ya con el conflicto desatado, no vemos que haya un interés manifiesto, no sé, muy manifiesto para hablar de paz. No sé si a Estados Unidos no le interesa todavía hablar de paz, y no sé